Que Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Saludos a todos ustedes. Gracias por haberse conectados hoy en este tema, mesa de diálogo, donde vamos a estar viendo uno de los temas que quizás causan las mayores áreas en nuestro llamado ministerio, y no solamente como cristianos, sino aún también en las áreas de el trabajo, la familia, los hijos, y muchas áreas secular, porque los miedos están en muchos lugares, no solamente en un área espiritual, sino aún también en lo secular. Decía el texto que leyó la hermana en segunda de Timoteo, y ahí con esa base partimos. Segunda de Timoteo, texto clave de esto, donde el Señor dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Otra versión dice de temor, otra versión dice miedo. Porque no nos ha dado el Señor un espíritu de miedo. Mire qué importante aquí que ya habla de un espíritu. El miedo no es solamente un área que me sucedió algo y yo tuve miedo, es un espíritu. Los miedos entran por las áreas emocionales, que la vamos a estar también analizando más adelante. Esto es lo que causan los miedos, porque no solamente los miedos vienen a ser áreas en que igual nosotros podamos lidiar, sino que los miedos son causantes de espíritu, son llamados de espíritu, o más claro, son llamados a demonio. Ahora, es necesario que todo lo que hoy vamos a estar viendo sea para que ustedes también puedan entender lo importante en que todo lo que hoy vamos a dar a conocer nos ayude un poco a entender más en la temática. Porque para poder nosotros entender lo que son los miedos, vamos a ver dónde nacen también por primera vez los miedos, y a la vez también por qué ocurre toda esta área, tanto de anomalía en el mundo espiritual, y cómo se forman también los miedos, porque los miedos son producidos por un espíritu. Los miedos son una entidad que causa el temor, que causa muchas áreas de contaminación. Los miedos atraen demonios. Todos los espíritus son atraídos por algo, según la jerarquía. La enfermedad es traído por un espíritu de la enfermedad. Los traumas, la área emocional y los miedos también. Todo el mundo espiritual, ellos tienen ciertos tipos de entidades que trabajan en esta área para poder contaminar y para poder ellos introducirse. ¿Por qué entran los miedos? Porque hay un derecho legal. Lo hemos enseñado muchas veces según la base también de la palabra de Efesios 6:12, donde dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y ahí empieza a hablar sobre 4 jerarquías. Una de la tercera jerarquía son las potestades o autoridades, según la versión que usted tenga. Potestad o autoridad de la palabra exousia. ¿Qué significa exousia? Derecho legal. Y ahí entramos, ¿por qué entran los espíritus? Ningún espíritu, ni Satanás, que el Señor lo reprende, ni demonio, ni espíritu inmundo, ni toda la jerarquía, ni los miedos van a entrar si no hay un derecho legal. ¿Qué es un derecho legal? En que uno permite eso. Por eso que entran por una circunstancia, y vamos a ver que los miedos entran por las áreas de derecho legal que entró un espíritu y contaminó a una persona. Nosotros somos lo que pensamos. Esto es importante también analizarlo, porque según lo que nosotros pensemos, en eso nos vamos a convertir. Si nosotros tenemos pensamiento negativo, en eso usted se va a convertir. Ahora, somos también el arquitecto de nuestra mente, que significa que la mente es como una estructura y podemos cambiar nosotros designio. ¿Cómo? Llamando a las cosas que no son como si fuese. Si hay miedo, podemos nosotros cambiarlo a través de la mente y declarándolo a través de un espíritu diferente al espíritu que ya entró, con la palabra y con la declaración. Porque no solamente se trata de que entre un espíritu, sino que ese espíritu va a convertir en pensamiento. Pero no solamente se va a convertir en un pensamiento, sino a hacerse una imaginación. Y luego no quedará ahí, sino se transformará en una memoria. Por eso es que las personas tienen miedo, porque se le quedó en una memoria. Que vamos a analizar también qué tipo de memoria es, el cual entra y se queda como algo que todavía está ahí. Y las personas sufren de eso, de ataque, problema emocional, tuvieron un problema de niñez, un problema de juventud,
un ataque, un robo, una circunstancia, un accidente, una muerte de alguien, y eso todavía está en la mente. Y eso produce el derecho legal que venga ese miedo porque está en la memoria. Ramón y Cajal, 1906, premio Nobel. Este fue un hombre de los pioneros, el cual descubrió las neuronas y le puso nombre, neuronas. Y él dice en su biografía, y mire qué interesante, porque él no es cristiano ni judío, pero lo que él descubrió, en lo que él descubre nos da un antecedente muy importante, porque él conoce el cerebro, más que nosotros. Dice lo siguiente: somos el arquitecto de nuestra mente siempre y cuando nos propongamos en hacerlo. Miren las palabras, por eso es que yo tomé esta biografía de también lo que he estudiado del cerebro, porque él claramente dice que podemos cambiar, y lo está diciendo un hombre gentil, un hombre que no conoce de Dios. Pero él nos da una clave importante, ahí donde aplica, llamar las cosas que no son como si fuesen. Cuando las declaramos, las llevamos a la mente y se cumple. Y él está diciendo que nosotros somos el arquitecto de nuestra mente. ¿Qué significa? Un espíritu de temor que entró, se hizo un pensamiento, se hizo una imaginación y luego se hizo una memoria. Podemos cambiar nosotros ese pensamiento y ese designio siempre y cuando nos propongamos en hacerlo. Efesios 4:23 dice que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, porque nosotros somos lo que pensamos. Ahora es importante en que la mente no tiene que ver con el cerebro. Ahí dice el espíritu de vuestra mente, dentro de un espíritu al cerebro. No que dice la mente es el cerebro, dentro de un espíritu, el espíritu de vuestra mente. Por eso que al entrar un espíritu de caos, de miedo, contaminaciones, va a causar mucho daño. Aquí tenemos bastantes mentes, porque no solamente hay 3 mentes, hay 17 tipos de mentes, pero no la voy a analizar porque si no me va a quitar mucho tiempo, pero después va a quedar grabado en el video, ahí usted la va a ver, porque usted a lo mejor conoce las 3 mentes que son consciente, subconsciente, inconsciente, pero hay 17 tipos de mente. Ahora, en estos tipos de circunstancias nosotros tenemos que declarar Proverbios 23:11, porque cuál es su pensamiento en su alma, así es. Según lo que nosotros pensamos, en eso nos convertimos y eso nos puede atacar. La versión Jerusalén dice, porque eres según lo que calculas en tu interior. Versión LPD, porque en realidad como piensas dentro de sí. O sea, tú eres como piensas dentro de sí. Versión BTX, porque según piensa en su alma, así es. O sea, si tú tienes siempre temores, es porque llamaste a eso y eso está arraigado en tu alma. Y tus comportamientos siempre van a ser miedos, desilusiones. Recuerde que lo hemos enseñado también sobre las emociones, donde la mujer es más propensa por el área emocional. El 2/3 de la emoción es cuál es el cerebro. Por eso que la mujer ahí nos habla también en primera de Pedro 3:7, vaso frágil por un área emocional. Es diferente al hombre. El hombre puede tener miedo, pero es menos. En la mujer es mucho más por el área emocional que tiene. El hombre es más analítico. El hombre es 1/3 de emociones, más analítico, más en razonamiento. Entonces, en las áreas donde va a entrar siempre los espíritus van a ser en el área del ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo, que eso principalmente está en una mente. Toda emoción ahora manipulada afectará el cuerpo, porque el enemigo lo que va a hacer, va a manipular esa emoción. Por eso coloca un miedo, coloca un terror, un tormento, una desilusión, un robo. Se recuerda cuando en el 2019 aparece el COVID por primera vez y mientras estaba dándose todo eso, la gente estaba toda con miedo. La gente no podía ni siquiera salir porque no se sabía a qué nos estábamos enfrentando. Y no sabíamos qué era el COVID, porque al comienzo se decía mucha información, no se sabía en realidad qué es lo que era. Al final, eso causó un temor masivo. La gente ya tenía miedo y incluso mucha gente también murió por depresión. Interesante todo eso. ¿Por qué? Porque agarraron tanto miedo a la muerte o miedo a lo que no se sabía, lo que se estaba luchando, en que gente entró en depresiones, porque la gente, el hombre y la mujer no está hecho para estar encerrado. Ahora, aquí esto es importante porque vamos a ver de dónde aparece por primera vez la palabra miedo. En Génesis capítulo 3, verso 8, un texto clave.
Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Aquí viene el texto que es importante analizar. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? No era que el Señor no sabía dónde estaba, sino que él quería que él reconociera su estado. Esto es importante también, porque cuando una persona se excusa, no reconoce su estado, viene un problema de espíritus de demonio y viene adivinación. Le voy a decir rápidamente esto porque también es importante aprender de esto. Porque el Señor lo que quería hacer que Adán reconociera su error, que no le pase como a Saúl. ¿Qué hizo Saúl? No reconoció su error. Dios le dijo, mata al rey, mata a los animales, mata a los bebés, mata a todo. Llega el profeta Samuel y encuentra ruido de animales y le pregunta, ¿qué es este ruido de animales? Y él como que se coloca nervioso porque le encontraron en su pecado, le encontraron en su error. Y él dijo, no, si estos animales son para hacer sacrificio a Jehová. Se excusó. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque una persona cuando no reconoce su falta, cuando no reconoce su error, ¿qué le pasó a Saúl? Ni siquiera fue un pecado como David, que mató, que asesinó, que adulteró, hubo un hijo de esa relación, ni siquiera un pecado entre comillas grave, sino él desobedeció. No hizo una orden que se dio. Y como no hizo una orden que se dio, ¿qué le pasó? Le vino tormento. Le vino esquizofrenia, paranoia, demencia. Ya Jehová no hablaba con él porque se apartó. Empezó a buscar que Dios le hablara. Dios no le hablaba. Buscaba por Tumín. Dios no le daba respuesta. Al final queda en un caos. Va a consultar al adivinador y termina quitándose la vida. Mire qué interesante todo eso. Por eso que, ¿qué tiene que ver todo eso con Adán? Mucho. Porque aquí Dios le dice, ¿dónde estás tú? ¿Para qué? Para que cortara toda la desobediencia. Recuerde que la desobediencia causa rebelión, causa amargura. De la amargura trabajan los ángeles caídos. Amargura es la palabra amará. ¿De qué más trabajan ahí los ángeles caídos? Con la desobediencia, con la rebelión, con hechicería, con brujería, con encantamiento, con espiritismo, con magia. Todo eso causa el que no reconoce su estado. Mire qué importante. Y ya con esto, hermano, tenemos con mucho que ya poder profundizar, pero no quiero profundizar más eso porque ahí ya tengo, mano, se me vienen muchas cosas a la mente, pero quiero avanzar para poder entender, pero ya usted sabe, nunca se excuse. Si usted lo sorprende o usted cometió un error, diga, reconozco, cometí el error, no hice lo que debería yo hacer, acepto en que debería haberlo hecho y no lo hice. No se excuse, porque va a causar hechicería, brujería, encantamiento, magia, espiritismo en su vida y la presencia de Dios se aleja. Esto es interesante. Y mire lo que dice el verso 10. Y él respondió, aquí reconoció. Porque al reconocer es mucho mejor. Y respondió, tuve miedo. Aquí aparece por primera vez la palabra miedo. Tuve miedo y porque estaba desnudo me escondí. Todos son miedo, que miedo es la palabra del hebreo que es un amedrentar, es atemorizar, es algo temible, es un temor, es un terror, es un espanto. Le vino producto de lo que había hecho. Las emociones dañadas son emociones mezcladas. En Edén Dios estaba con Adán y la mujer. Edén era un lugar en que se podía contener la presencia de Dios. Estaba la presencia de Dios, pero entraron la manipulación de emociones y empezaron a debilitar el carácter. El enemigo entra en Edén por una manipulación. Por eso que el enemigo lo que quiere es sabotear tu destino, tu llamado, tu ministerio. Pero ojo con esto, que es importante. Jamás te excuse delante del Señor, porque al hacerlo con los hombres te excusa delante de Dios. Y ahí aparece nuevamente la palabra miedo. Tuve miedo y me escondí. Ahora, según el texto que acabamos de leer también, el que leyó la hermana al principio, en segunda de Timoteo, que es importante un texto base, donde ahí nos dice claramente sobre lo que hace el miedo, el temor. Porque el Señor no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Mire qué importante todo esto, porque cuando hay miedo, ese miedo va a provocar temor, va a provocar miedo, va a provocar fobia, timidez, terror.
tormento y dolor. ¿Cuánta gente no vive con temor? Temor a la muerte, temor a una desgracia. Viven con miedo, miedo a que le pase un accidente, miedo a perder el trabajo, miedo a que le pase algo al hijo. Fobias, fobia a araña, fobia a ratón, fobia a serpiente, fobia a llegar temprano a la hora de la reunión. Aleluya, habla papá. Fobia a muchas áreas. Y esas fobias son miedos, timidez, terror, tormento, todo eso causa. Por eso que ese texto de 2 de Timoteo 1:7 nos aclara mucho. En la versión TPT dice, porque nunca os dará Dios espíritu de temor, sino el Espíritu Santo, que os dará gran fuerza, poder, amor y dominio propio. Todo esto es lo que necesitamos para que no vengan espíritus de miedo, de temores. Esa palabra delia, timidez, es cobardía, cuando dice no ha dado espíritu de temor. Es una palabra el cual nosotros no tenemos que tener temor, que es la palabra delia en el griego. Siempre lo que va a hacer el enemigo cuando entra con un espíritu va a debilitar el ser tripartito. Por eso que el ser tripartito, el espíritu, alma y cuerpo, lo debilita, es un ataque. Dentro de un espíritu, recuerde que entra un espíritu, y ese espíritu va al ser tripartito, espíritu, luego se va a alojar en el alma, en las emociones, lo almático, y luego va a ir al cuerpo, con miedos, con temores, con bloqueos, con frustraciones. Eso es todo lo que hace el miedo. El ataque al ser tripartito. Analicemos esto. Recuerde la escritura que nosotros somos tres: espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden, no cuerpo, alma y espíritu. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, nos aclara que y el mismo Dios de paso santifica por completo y todo vuestro ser. Y habla primero del espíritu, luego el alma y el cuerpo. Cuando usted vaya a reprender a alguna entidad, lo hemos hablado en nuestras clases también, de una enfermedad, un problema de pobreza, de miseria, tiene que ir al espíritu, luego al alma y luego al cuerpo. El cuerpo es una enfermedad, pero en el cuerpo no comienza, comienza en un espíritu de enfermedad. Se alojó en el alma y luego está repercutiendo en el cuerpo. Este es el ser tripartito. Así ataca el enemigo. Atento a la enseñanza en la imagen para que usted pueda entender cómo los miedos atacan. Recuerde que ya vimos que somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Dentro del espíritu tenemos la mente. Dentro de un espíritu de miedo. Dios no nos ha dado un espíritu. ¿Dónde entra? No en el cuerpo, no en el alma, en la mente. Dentro de un espíritu. Luego, el alma habla del corazón, porque en el corazón se alojan los sentimientos, el alma está alojado en el corazón. Y ahí donde fluctúan todas las emociones. Y luego en el cuerpo el intestino, que el intestino se encarga de, si hay un temor, un miedo, el intestino que está en el cuerpo va a hacer muchas áreas que el cuerpo no va a funcionar bien, todo por el temor. Ahora, todo ataque no comienza en el cuerpo o el alma, sino en el espíritu, porque ese es el orden. Y el texto que leíamos de 2 de Timoteo 1:7, Dios no nos ha dado espíritu de temor, y mire dónde van estos tres espíritus, sino de poder. El poder va al espíritu, va a la mente. Por eso que el Señor le dijo, yo le doy poder. Yo le doy poder. ¿A qué? A un espíritu. Yo le doy poder, exousia, derecho legal. Yo le doy dunamis. Poder es la palabra dunamis. Y dunamis significa dinamita. Entonces nosotros podemos confrontar todo espíritu con un espíritu, con el poder, con el dunamis. Luego, poder, amor, que el amor va en la área del alma, en lo almático, en los sentimientos, en las emociones. Y el dominio propio va en el cuerpo. Para dominar esto, y ahí entramos en otra temática del área emocional. Porque un área emocional, si no hay dominio propio, ahí donde vemos muchas cosas también que están fuera del orden. Emociones, falsas lenguas y todo eso. Los primeros ataques del enemigo será a las emociones de la mente. Si logra entrar en tu mente, en algún espíritu, ya entró en el alma y en el cuerpo. Porque nunca va a entrar en el cuerpo primero, nunca va a entrar en el alma primero, va a entrar en un espíritu, en tu mente.
porque eso es lo que le da, lo que le dio mayor resultado en Edén. Entró en un espíritu en la mujer y luego en Adán, entró en un espíritu en su mente y le cambió inmediatamente el concepto. Entonces, la puerta de entrada del cuerpo, para que entre en el cuerpo, es la mente. Entra en un espíritu y luego viene todo a contaminar el ser tripartito. Ahora, el Señor hoy nos está diciendo que no tenemos que temer. Tenemos que confiar en Dios. No tengan miedo por alguna circunstancia, que luego vamos a ir a las preguntas y respuestas, usted va a ir diciendo, yo tengo miedo a esto, me pasa esto, ¿cómo puedo vencer? ¿Qué podríamos hacer? Ahí vamos atentos a las preguntas también que luego vamos a hacer. Estoy dando primeramente la introducción y luego lo voy a escuchar a usted. Hay 365 veces en la Biblia que aparece no temas. Eso significa claramente que hay un no temas cada día. Entonces, cada día el Señor nos dice no temas. ¿Por qué? Porque cada día tiene su propio afán. Hoy podemos estar bien y mañana quizá un problema. Y ahí es en ese problema emocional vienen los miedos, vienen las inseguridades. Y quiero avanzar más todavía porque mire lo que dice Génesis 6:5, bin, la versión que la maldad de la tierra en los hombres era mucha en la imaginación de su pensamiento. O sea, la imaginación es el vientre espiritual. Ellos se levantaban pecando y ahí estaban en un vínculo que es masoret, o sea, estaban encarcelados. Porque cuando uno piensa algo, es una imaginación, es pensamiento, y luego se hace memoria. Cuando se hace memoria ya la palabra vínculo, porque dentro de un espíritu. Ese espíritu se conoce como transferencia en el mundo espiritual. Luego, si tú le das importancia a ese temor, a ese miedo, se va a hacer en una memoria y ahí se llama el vínculo. ¿Qué es el vínculo? La palabra masoret, que significa aprisionar, encarcelar, arrestar, es una cárcel, es cautivo, es atar, preso, ligar, reprimir. Por eso que aplica al Señor cuando dice, yo no les he dado espíritu de temor o cobardía. Aplica también el texto 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y todo lo que se levanta con el conocimiento de Dios y llevando cautivo. Se fija cautivo en la palabra vínculo, lo que está diciendo, llevando cautivo el vínculo, llevando cautivo el masoret, llevando cautivo lo que está lidiando. Mire qué interesante, hablamos de dos cosas que son diferentes. Dentro de un espíritu, ese se llama la transferencia. Y luego cuando ya en ti está el miedo, ya se hace el vínculo. Por eso es que los miedos inmediatamente hay que sacarlos. No es bueno tener miedo porque eso causa mucho problema en el mundo espiritual. En la anatomía del temor tenemos también las emociones basadas en el miedo. En la anatomía del temor está la amargura, el enojo, la rabia, la ira, la ansiedad, culpabilidad, la vergüenza, depresión y confusión. Pero también está la anatomía del amor, que la anatomía del amor son parte también de fruto, emociones de gozo, confianza, paz, contentamiento, paciencia, bondad, amabilidad. ¿En cuál de estas emociones estás tú viviendo? ¿Con miedo? ¿Con rabia? ¿Con ira? ¿Con venganza? ¿Con depresiones? ¿Con misticismo? ¿Con haciéndote la víctima? ¿O estás en el amor, el vínculo de la paz? Ahí cada uno tiene que analizarse en esto. Mire lo que pasa con los miedos. Job capítulo 1, verso 5. Y aconteció que Job hacía cada mañana sacrificio por sus hijos. Y mire lo que él decía, y lo escribí con letra roja. Quizá habrán pecado mis hijos. Y al comienzo él hacía algo bueno porque él oraba, hacía un sacrificio por su hijo, decía, voy a hacer este sacrificio por mi hijo porque quizá van a pecar, quizá van a fallar. Y cada mañana él estaba haciendo bien. Cuando uno ora por los hijos, por la familia, por el esposo, por la esposa, está bien, está correcto, así tiene que ser. Pero mire qué interesante, porque después de que él empezó a orar, ya pasó a ser un espíritu. Ya Job no solamente oraba, sino él tenía miedo. Y recuerde que los miedos son atraídos. Los miedos como un imán. En el mundo espiritual, los demonios huelen el miedo, que lo vamos a analizar más adelante. Ellos pueden oler, pueden saber si hay miedo. Y Job comenzó bien con firmeza, haciendo sacrificios por sus hijos para que no pequen, para que no fallen. Pero mire después lo que sucedió. Porque Job, después de declarar y empezar a orar bien, ya pasó a ser un miedo, un temor, un tormento. Y en Job capítulo 3, verso 25-26, versión NBI, dice,
Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Wow. Qué importante, hermano, hermanas, los que estamos hoy escuchando en esta enseñanza sobre mesa de diálogo, que no tenemos que tener miedo, porque de lo que uno teme no es solamente que uno entre un espíritu, sino que empiezan a suceder cosas porque nosotros alimentamos los miedos. Los demonios se alimentan por el pecado y los demonios se alimentan por los miedos. Vamos a estar analizando todo eso. Los miedos alteran el ADN del químico del cerebro. Aquí coloque un poco de atención también, porque a través de los químicos del cerebro el enemigo lo altera. Ejemplo, el químico del cerebro, hemos hablado en nuestras clases de esto, pero es importante volver a hablar para que usted pueda entender en que el enemigo a través de los químicos del cerebro lo altera. Tenemos el primer químico, la dopamina o la oxitocina, el cual hay amor. Cuando hay amor, está equilibrado, hay dopamina. Pero cuando baja la dopamina, ya no hay falta de placer, de sentimiento, ya no hay generosidad, hay desconfianza, hay miedo. Mire qué importante. Por eso que los químicos del cerebro tienen que mantenerse equilibrados, ni tampoco elevados, porque también hay problemas. Tienen que mantenerse equilibrados, ahí dentro del dominio propio, dentro del cuerpo. Entonces, si baja ese químico del amor, entonces ya no tiene ganas de nada. Y el enemigo entra porque se dio el derecho legal. Cuando hay una tristeza, pero no una tristeza por perder un ser querido, sino una tristeza porque usted le hicieron un daño, usted le afectó, usted atesoró eso, usted tomó tanto el suyo eso, en que ahí trabajan estos neurotransmisor que es la noradrenalina. Cuando baja la noradrenalina, cuando usted llora, pero no por algo normal, sino por un dolor, por algo que le afectó, ahí bajó también la noradrenalina. Como también el odio. Cuando hay odio y usted tiene rabia y usted quiere explotar y usted quiere dejarlo todo, ¿no le ha pasado que muchas veces usted quiere dejarlo todo? A mí también me ha pasado eso, por las injusticias. Y a usted también, que creo que le ha pasado también por la injusticia, por lo que dicen las personas, es porque muchas veces hay que controlar eso sí. No porque usted tenga rencor, no puede pasar a mayores, porque si baja, ahí actúa en el odio la serotonina. Si baja la serotonina, ahí se producen agresiones, venganza descontrolada, agresividad. Cuando hay esto hay un descontrol. Por eso que vemos muchas personas descontroladas. No tienen ni temor de hablar sobre un líder. No tienen de temor de hablar sobre un pastor. Es como que no le importa nada desprestigiar a alguien. No tienen temor a nada. ¿Por qué? Porque están con sus químicos bajos. Los tomaron los demonios. Se descontrolan. Por eso que la lengua no la dominan. Le da rabia. Hermano, y empieza una confabulación de chisme. Aleluya. Los miedos. Aquí entramos en otra hora importante. Porque el miedo actúan los tres químicos que decíamos anteriormente. Dopamina, serotonina y noradrenalina bajaron los tres. Mire qué interesante que los miedos son tres químicos que se mezclan. Cuando se mezclan estos tres químicos, se produce mucho daño. Quiero seguir avanzando más todavía porque hay mucho material. Como usted ve en pantalla, todo esto es lo que causan los miedos. Pero quiero enfocarme para allá y como a lo último de esto, que es importante también entender lo que producen los miedos. Cuando una persona tiene miedo, no solamente es un miedo al cuerpo, al pensamiento, sino eso produce también úlceras, produce estrés, produce trauma, produce ansiedad. Y eso también puede producir desórdenes mentales. El miedo libera hormonas como el cortisol y adrenalina, y aquí entro en guerra espiritual. Todo miedo libera cortisol y adrenalina. ¿Qué es el cortisol? El cortisol es que los músculos liberen azúcar y alertan ante un peligro de escapar. Eso, cuando usted quiere escapar y siente miedo, el cuerpo empieza a expeler a través del azúcar el cortisol. Y uno no lo nota eso, porque uno no está oliendo a cortisol ni adrenalina. No lo nota eso. Tú hueles a Paco Rabanne, tú hueles a Antonio Bandera, tú hueles a Victoria's Secret. Entonces, eso hueles tú. Pero los miedos, mire qué interesante, que uno no los nota. Por eso que los demonios sí los notan. Ellos se dan cuenta y ellos pueden oler. No tu Paco Rabanne,
sino huelen tu temor y tu miedo. Mire qué importante. Esto es lo que hace el cortisol. Daña los músculos, daña los huesos, daña el hígado, daña el páncreas. Todo eso cuando nosotros permitimos que estos tipos de circunstancias entren en un cuerpo, entren en una persona. Ya vimos el cortisol entonces, que es una hormona que produce glándulas suprarrenales que dan respuesta al estrés. Viene el miedo, ¿qué hace usted? Se estresa. Viene estrés, viene ansiedad. Y la hormona juega un papel importante ahí del metabolismo. Entonces, si no dominamos eso, que libera a través de los niveles de azúcar de la sangre, expelen este miedo. Y esto más claro es cuando va a atacarte un perro, un animal. Cuando te ataca el perro, la persona, si siente miedo a ese perro, inmediatamente el cuerpo empieza a expeler cortisol y adrenalina. Y el perro le molesta ese olor. Mire qué interesante, los perros tienen un algo más desarrollado, un sentido más desarrollado, como la vista, el oído, tienen más desarrollado y también el olfato. Entonces, cuando tú tienes miedo a algo, o en este caso, para que se pueda entender la temática, y tú tienes miedo al perro, ¿qué va a hacer el perro? Te va a atacar una y otra vez. ¿Por qué? Porque el perro sabe que tú tienes miedo y a los perros les molesta ese olor. Lo mismo pasa con los demonios. Los demonios pueden oler los miedos. Por eso es que te atacan uno, viene contragolpe, viene uno. Por eso suelta el miedo, suelta el temor, porque el enemigo te va a atacar. Esos son contragolpes que vienen una tras otra. Hay que evitar todo esto. ¿Qué hacer entonces para no producir solo miedo? Tenemos que tener cuidado de lo que vemos. Evita ver series de terror, porque a veces nosotros, hermanos, también nos metemos problemas. ¿Por qué nos metemos en problemas? Porque nosotros damos lugar. No veas películas de terror. Recuerde que toda película de terror hay conjuro, hay palabras, hay hechicería, brujería, encantamiento, necromancia, comunicación con los muertos, hay magia, hay un montón de cantidad de espíritus. Entonces las personas ven estas películas y las ven y de repente están ahí hasta con miedo y después que se van a acostar tienen que dormir con la luz prendida. Aleluya. Si hay alguien que duerme con la luz prendida, hoy lo vamos a liberar. Aleluya. Mire qué importante. No vea estas clases de películas. Porque cuando uno ve estas clases de películas, recuerde que todo entra por los sentidos, la vista. Luego le escuchó. Y a veces son conjuros y usted no se da ni cuenta. Entonces, todo este tipo de situaciones son los que causan mucho daño a una persona y en el mundo espiritual. Por eso que es necesario no ver ninguna clase de estas películas. Esta película que aquí vemos, la foto que estoy mostrando ahí, es de la película El Juego de los Miedos. El Juego de los Miedos, eso sucedió aquí mismo donde yo estoy en Albuquerque, sobre David Parker Ray. David Parker Ray fue un hombre que hizo el máximo asesinato en serie aquí en Estados Unidos. Usted lo puede buscar si quiere, después le envío la información. Él mató a muchas mujeres, principalmente porque él tenía un problema emocional desde niño, abuso de su padre, no tuvo una madre. Entonces él se empezó a desquitar con las personas, principalmente lo hacía con las mujeres. Y él golpeaba a las mujeres, las torturaba. Cuando las torturaba y encontraron en la casa de David Parker Ray, encontraron tenazas, agujas, pinzas, látigos, correas, cadenas, poleas, abrazaderas y sierras, porque a las mujeres las torturaba. Luego de torturarlas, ni siquiera las mataba, las torturaba. Y luego ahí las cortaba y las mataba. Fue David Parker Ray acá en Estados Unidos el hombre en serie que más mató a mujeres. Y David Parker Ray, una de sus víctimas que alcanzó a liberarse fue Cynthia. Cynthia se alcanzó a liberar, hice incluso un documental sobre esto. Incluso traté de ubicar a Cynthia, pero no pude ubicarla. Y tengo un documental también que está en YouTube sobre esta historia. Fui al lugar donde estaba Cynthia, que era un lugar donde habían muchos problemas emocionales. Ella le costó liberarse de esto. Traté de ubicarla, no pude. No sé si estará viva aquí en la ciudad de Albuquerque. Incluso tuve algunos contactos con algunos amigos policías, pero tampoco me pudieron dar buenos datos. No sé si ella todavía seguirá con vida o estará en algún lugar aquí en Albuquerque. Ella es Cynthia.
Entonces ella se liberó y ella empieza a contar todo lo que sucedió y ahí se le llamó a esa película eh, esta área del miedo. Y ahí, hermanos, de ahí sacaron de esta película El juego del miedo, fue de un hecho real aquí en Estados Unidos, en la ciudad donde estoy, en Albuquerque. Todas estas películas causan terror. Cuando usted ve El Exorcista, cuando usted ve películas de terror, llaman a espíritu, llaman de demonios porque ahí hay sangre, ahí hay brujería. Estos son demonios porque adentran en los cuerpos y estas personas por lo general no las matan y si las matan vuelven nuevamente a aparecer. ¿Por qué? Porque son entidades. Y gran parte, algunos son de películas originales, de casos reales, como Anabel, que también fue un caso muy real acá en Estados Unidos. Entonces, a veces nosotros abrimos portales porque vemos estas películas. Y a veces cuando vemos estas películas quedamos asustados, con miedo, y de repente pasa eso que ya no podemos ni dormir. Yo me recuerdo cuando niño, cuando vi no me recuerdo en qué año, en la televisión, era en blanco y negro, aleluya, no, a lo mejor no le había dicho eso, decía el pastor cuántos años tiene, pero en Chile estaba viendo unas películas que en ese tiempo salían en blanco y negro, y vi una película de vampiro, y había también en la radio, un, a lo mejor los hermanos que están de acá de Chile se acordarán eh, de una película de vampiro y era causaba terror. Barnabas Collins. Barnabas Collins, una serie que daban en la radio, hermano, y todos escuchando ahí, y se escuchaban los gritos, y se escuchaban las risas, hermano, y yo debajo de la sábana, y no podía dormir. Pero mi hermano, algunos las colocaban y uno tenía que escuchar, pero uno la escuchaba, los otros estaban, hermano, muertos de la risa y uno estaba con miedo, porque a eso a todo atesora cosas. Entonces, a veces es importante tener cuidado que vemos estas películas que están saliendo muy seguido sobre zombies y son como muy como atrayentes, pero todos estos son atrayentes también de espíritus en una persona. El aro, todo eso es un tormento. Así que tengamos cuidado y ya estamos terminando esta introducción solamente porque hay mucho material acá, pero después le regalo este libro para que usted tenga lo importante que no tiene que ver estas películas porque causan terror, causan miedo al mundo espiritual. Y después, por eso es que las personas andan atormentadas porque dieron derecho legal. Recuerde que los miedos entran porque uno da derecho legal, porque uno permitió, porque uno dio ese lugar. Las películas de Harry Potter, todos también es conjuro, todo eso causa daño al mundo espiritual. Hoy también hizo un video sobre Harry Potter y qué interesante todo eso, hermano, porque a través de lo que hablaba, que Harry Potter utiliza la palabra luz, pero en la palabra luz, en el sentido del mundo espiritual, de hechicería y brujería, es la palabra lumos. Y le mostré por el celular cuando yo le decía lumo y ahí se encendía la linterna. Aprovechemos de que probemos si realmente, porque usted a lo mejor, pastor, usted movió el teléfono, hizo algo y por eso se prendió la linterna. Pues nos falta, hermano, los incrédulos, nos faltan los que no entienden. Probemos. Mire, vamos a hacer la prueba para que usted vea que esto es verdad. Oye, Siri, Ajá, lumos, la encendí. ¿se fija? ¿Qué sucede con esto en el mundo espiritual cuando Harry Potter hace sus varitas mágicas y dan y dice lumos? Esa es una palabra de llamado de demonio y él dice lumos máximo. Y ahí tengo también la base, que me va a apagar la linterna. Ahí tiene en la película, que en ese video también muestra la película donde él empieza a hablar lumos máximo, o sea, está hablando hechicería máxima. Todo esto no habla porque en el mundo espiritual existen conjuros, magia, y entonces hay que tener cuidado de todo lo que no somos, lo que nosotros podemos ver. Y aquí hay otro material también que lo voy a dejar para que usted lo vea, los miedos, lo que hace. Mire, todo esto, hay bastante material, pero por lo menos en este tema que hoy hemos dado a conocer, tenemos que cuidarnos de lo que vemos. Hoy en Mesa de Diálogo, Sana Doctrina, los miedos y los miedos atraen demonios. Tenemos que cuidarnos de lo que vemos,
tenemos que cuidarnos de las áreas el cual muchas veces nosotros somos, atraímos a demonios, a espíritus, y es producto en que nosotros damos el derecho legal. Cuídese usted de lo que ve, cuídese usted de con quién conversa, porque no solamente se tratan de personas, se tratan de espíritus. Principalmente cuando hay un área de miedo, de temor, usted tiene que anularlo eso. Dios no nos ha dado espíritu de temor o cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Muchas personas tienen miedo a muchas cosas que ahora usted y los que quieren hablar, ya vamos a entrar en las preguntas, porque muchas personas tienen miedo a muchas circunstancias, fobias, como decía, la araña, tienen miedo a apagar la luz. A mí me ha tocado ministrar a personas que me han dicho, pastor, a mí me cuesta apagar la luz porque me da miedo y tengo que ministrar eso, y ese es un espíritu. Otro miedo a una serpiente, una culebra, una cascabel, otro miedo a una araña así chiquitita, hermano, y se espantan como que la va a matar. Sí hay arañas también que son venenosas, pero ya como está en la mente eso, ya uno empieza a pensar inmediatamente en el temor. Otro a una mala noticia. Le llegó una mala noticia y la escritura dice, no tendráis temor de mala noticia, pero te llegó una mala noticia, eso te causó daño y empiezas con un miedo y esos miedos tú lo empiezas a alimentar. Y luego cuando empiezas a alimentar los miedos, comienzan todo un problema en el mundo espiritual que al final eso no te lleva a poder estar bien, sino contamina las vidas y el ser tripartito. Ya está abierto entonces los micrófonos. Si alguien quiere comentar, puede abrir el micrófono o pregunta, la pueden hacer también a través del chat. Hoy el tema es los miedos. Si usted tiene miedo a algo, conversemos. Esto no es para criticar, no, es para aprender. Hemos aprendido a través de una pregunta, a través de respuesta, hemos aprendido mucho porque quizás muchos están viviendo esta circunstancia. Por eso que es bueno hablar. Si usted tiene miedo a algo, usted tiene temores, el micrófono ya usted puede abrirlo y podemos conversar de este tema, mesa de diálogo, aquí todos podemos participar o escriba también en el chat. Les dejo entonces, Mariana, te veo con cara de pregunta. Delija. Okay. Una pregunta. Para alguien, por decir, no sé cómo se dice la palabra en español, en inglés se dice hypochondriac. Cuando hay esa palabra, cuando hay alguien que tiene eso, pero de su salud, por decir ansiedad de que siempre que te vas a morir, no te puede dar comezón porque tienes miedo. Que, es bien fácil sacar un demonio pero mi pregunta es, el enemigo siempre va a atacar a esa persona en la misma forma, ¿me entiendes? So, ¿qué son unos pasos que puedes recomendar para mantener a su liberación y siempre ganar? Voy a ser honestamente, es una batalla que yo siempre he tenido, me han liberado, pero el enemigo siempre ataca mi mente, yo caigo. Solo más quería saber qué son, tú sabes, cosas que puede ser uno para renovar su mente y ya no pensar así. Ok, buena pregunta. La escritura dice renovaos, Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros tenemos que tener un dominio propio. Recuerde que el Señor no ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor. Ahí entra el dominio propio. El dominio propio entra en el cuerpo. Hay que decirle, Señor, y decir la palabra. Tú no me das espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio, y declararlo. Y empezar a llamar el dominio propio. Porque el dominio propio nos ayuda mucho a no que venga un espíritu y pueda atormentarte. Y empezar a orar, a declarar. Recuerde que lo decía Ramón y Cajal, somos lo que pensamos, llamamos las cosas que no son como si fuesen, dice la escritura. Entonces nosotros podemos cambiar porque eso todo está en la mente. El enemigo entra a la mente haciéndote creer en que no vas a poder avanzar y te coloca en un pensamiento porque está en la memoria. Ahí está la mente inconsciente. La mente inconsciente, ahí trabaja la memoria. Entonces cada vez que tú recuerdas eso es porque ya está en la mente inconsciente. Tenemos la consciente. Ahora estamos conscientes de lo que estamos haciendo. La subconsciente son percepciones, pero la inconsciente es la peligrosa, porque la inconsciente es en el hipocampo, es donde se aloja la memoria. Entonces, lo que sucede con un evento negativo se va a ir a la memoria.
¿Qué hay que hacer? Decir, Señor, esa mente inconsciente, ese temor, ese miedo, lo sujeto, hay que ordenarle. Lo sujeto en el nombre de Cristo Jesús. Que no haya ningún argumento en contra de mi vida, que no haya ningún temor. Esa es una área y lo otro es hablar. Salmo 32, verso 3. Mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Texto más original. Mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó. Si ya la cosa, ya esto continúa y no puedes quitarte ese miedo, ese temor, significa que necesita un ministro, necesita una ayuda. Jerarquías con jerarquía. ¿Para qué? Porque a veces nosotros oramos y no sucede nada. Nosotros oramos, podemos ayunar, podemos hacer muchas cosas y no sucede nada. Ahí significa que te necesita una jerarquía. Ministro de liberación para que te ayuden y eso se hace con sanidad y liberación. ¿Cómo se hace? Hablando. Cuando uno habla, se libera. Y luego el ministro, él va a ser el área de liberación. No sé si se entendió, pero hay mucho que hablar. No, sí, sí, sí se entendió. Y también puede ser, nomás en mi ejemplo y como mi hermana, puede ser la trauma de lo que pasó con mi papá, que Sí, por eso te siempre, ¿me entiendes? Es la raíz sí, que nosotros vimos, también tú sabes. sí, So puede ser eso, ¿verdad? exacto. Es bien feo, quítamelo, pastor. Ahí te reprendemos el nombre de Jesús. Amen. Okay, Sí, thank you. todo se hace, gracias, hijita. Eso se hace en administración. Porque volvíamos nuevamente y tú dijiste una palabra clave, lo que tú viste con tu hermana es porque está en la mente. Ese se llama la inconsciente. Toda la herida, todo el dolor, siempre se va a ir a la mente inconsciente y ahí queda. ¿Qué hay que hacer? Trabajar en esa mente a través de la palabra o a través de la liberación para cortar todo antecedente. Recuerde que el enemigo jamás va a entrar en un cuerpo si no hay un antecedente. Jamás va a entrar en un cuerpo si no hay una autorización. Y a veces no es que nosotros autorizamos, pero nuestro pasado autorizó. Una herida, una pérdida de alguien, una desilusión, un divorcio, alguien te causó daño y eso se fue a la mente y ahí está el recuerdo. Y ya ese recuerdo se transforma en un masoret que es un vínculo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Voy a estar leyendo también los chats. Si usted quiere escribir, puede hacerlo. Mi pastor, ¿a qué se debe el miedo a equivocarse? Es lo mismo, porque es una inseguridad. Uno no debe de tener miedo a equivocarse. Si se equivocó, sirve de experiencia para crecer, para no volver a caer en lo mismo y para no cantar el corito, tropecé de nuevo con la misma piedra. Aleluya. Es para no volver a caernos. Pero si eso ya pasa, esa equivocación a un miedo, tú vas a llamar a eso y te vaya a equivocar constantemente. Por eso es que ahí nosotros tenemos que tener dominio propio. ¿Para qué? Porque cuando uno tiene mucho miedo de equivocarse, es lo mismo que le pasó a Job. Oraba por sus hijos, pero él después empezó a llamar al miedo. Entonces uno, si tiene miedo de equivocarse, puede también llamar a eso. Y no es malo equivocarse, no. Todos, gran parte de los hombres de la Biblia se equivocaron. Todo, la mayoría se equivocó. Profetas, ministros, apóstoles, gente conocida que hicieron grandes cosas, pero se equivocaron. Pero aprendieron de eso, así que equivocarse no es problema. El problema es cuando yo ya acarreo un espíritu de dolor, de tormento, en que a mí me afecte, yo tengo miedo a equivocarme y ando mal, y ando estresado, y ando con estrés, ansiedades. Ahí ya es porque hay un espíritu que hay que liberarse también. Ángela, me gustaría saber sobre las cárceles espirituales Masoret. ¿Qué tipo de cárceles hay? Ok, las cárceles espirituales, cuando es la palabra Masoret, Masoret significa una cárcel, es un vínculo. Cuando entra el espíritu de miedo, ese se llama una transferencia. Para que se pueda entender, usted vio una película de terror, que ya vimos que no la vea, vio una película de terror, inmediatamente se fue a su espíritu. Ese se llama transferencia. Esa es una transferencia. O le causaron un daño, o una violación, o una muerte de alguien. Eso es una transferencia. Entró en su espíritu. Y como entró en su espíritu, se alojó inmediatamente en la memoria. Y en la memoria quedó como un masoret. En la memoria quedó como una cárcel. Y ahí se hace una fortaleza. Hay 45 tipos de fortaleza, que eso lo tengo en otra enseñanza. Pero usted, si me pide el libro de las 45 tipos de fortaleza que tiene la mente, son bastantes. Ahí aplican las cárceles. Inseguridades, miedo, fobia,
tormento, miedo a la muerte. Todo eso se llaman fortalezas en la mente. Y la Escritura también nos habla en que nosotros tenemos que derribar toda fortaleza en que esté en nuestra mente. Vamos a la pregunta de Marisa Daza, hija. ¿Puede abrir el micrófono? Y usted siga. Buenas noches, pastor. Buenas noches para todos. Bueno, con respecto a esto que dice usted, pastor, de las fortalezas, a mí me había sucedido algo muy particular, ¿no? Tenía temores, mire, tenía temores a la muerte, tenía temores a la enfermedad, tenía temores de que me veía algo en mi cuerpo, yo decía, tengo tal enfermedad, venían todos esos pensamientos a mi mente. Pero entonces, en una de esas cosas que me sucedían, en una ocasión, el Espíritu Santo me reveló una palabra. Está en 2 Corintios 10, en 4 y 5, donde dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, el Señor me dio una estrategia. Bueno, creo que ese es el término que se puede usar. Cuando venía esto a mi mente y todo esto, un buen día me recordó el Señor estos dos versículos, pero también Él me llevó a hacer esto y yo le ordenaba a mis pensamientos que se estuvieran quietos. Le ordenaba quietud a mis pensamientos. Y cuando le ordenaba la quietud a mis pensamientos, venía esta última parte del versículo donde dice, llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cautivo. Sí. El pastor, yo les cuento que eso me ha traído libertad. Y cuando eso quiere venir, entonces inmediatamente confieso esto, lo declaro y digo, yo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Y de verdad que eso le trae a uno bienestar. Entonces, porque han sido momentos donde el miedo me cogió, y era ese miedo a morirme, ese miedo a la enfermedad, pero el Señor me ayudó con esto. Entonces les quería compartir esto, pastor. Gracias. Excelente. Gracias, Marisa. Y hablaste lo mismo que hemos estado hablando también ante la pregunta anterior, porque son fortalezas. Esas fortalezas se hacen en la mente. Hay 45 tipos de fortalezas, bastante fortaleza. Entonces, las fortalezas son los recuerdos. Esto es importante, las fortalezas son recuerdos. ¿Dónde están esos recuerdos? La mente inconsciente. Anoten todas esas cositas porque usted si le toca ministrar, usted mismo puede hacerse una autoliberación y orar por la mente inconsciente. Ahí se alojan todas las fortalezas. Ahí aplica derribando toda fortaleza. ¿De dónde saca el enemigo las fortalezas? Lo que también he enseñado cuando hay situaciones de terror o miedo, vaya al Salmo 18. El enemigo copia todo lo de Dios. El enemigo sabe que hay fortalezas de Dios. Nos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí aplica Efesios capítulo 6, versos 9, 10, 11. Ahí empieza a hablar, fortaleceos en el Señor. Mire qué bonito, por eso que al fortalecerse en el Señor, no van a venir fortalezas a la mente. Pero como no oramos, como no buscamos de Dios, como no leemos la palabra, como no ayunamos, claro, el enemigo coloca la fortaleza que ya están en la mente. Y el Salmo 18 dice que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza. Ahí aplica también. Él es nuestro castillo, Él es nuestra roca, Él es todo. Porque el enemigo copia todo lo de Dios, porque Él no es auténtico y como copia todo lo de Dios, empieza a colocar fortaleza en la mente para que las personas caigan de eso. La fortaleza está en la mente. Le pasó a la mujer en Edén. Tuvo un diálogo con el serpiente. Por eso hay que tener cuidado con qué conversamos, porque eso también hace daño. No escuche, hermano, personas que te hacen mal a tu espíritu. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, como los chismes. Cuando una persona escucha un chisme, se va a contaminar. Si no lo corta. ¿Por qué las personas son contaminadas por el chisme? Porque dan oído. Porque prestan oído. Ni siquiera tienen autoridad de decir, mire, aquí no me hable esto a mí. Si usted tiene un problema con la hermana, con el hermano, con el líder, vaya a él y dígaselo a él. Pero como no somos transparentes y no tenemos la autoridad y para decirle, hermana, y a veces no lo hacemos, damos oído.
Y como damos oído, ahí empieza un problema en la mente. Adán y la mujer. En Edén escuchó el diálogo del serpiente, el enemigo le habló. Después de ese diálogo, la mujer, que diálogos son 200, 300 palabras por minuto. Diálogo, 200, 300 palabras por minuto. Pero luego está el dialogismo. Cuando terminó la mujer de hablar con el serpiente, se paseaba en el huerto, Génesis 3, se paseaba en el huerto y empezó con el dialogismo. Y el dialogismo son de 1000 a 1500 hasta 2000 palabras por minuto en la mente. Por eso que más hablamos pensando que hablando. ¿Por qué mucha gente no puede dormir? Porque está con el dialogismo y pueden cortar y a veces cuentan, van en la ovejita 1000 y en la ovejita 2000 y en la ovejita 3000 y todavía están en el dialogismo. ¿Por qué? Porque no pueden dormir, porque pueden pasar toda la noche contando ovejas y no pasa nada. Porque el dialogismo es que usted habla en la mente. Ahí donde entra el enemigo. Y la mujer, con el dialogismo, dijo, vio al árbol, Génesis 3, vio al árbol, ni siquiera lo comió, vio al árbol y dijo que era bueno, agradable y deseable. ¿Por qué dijo eso si todavía no lo había comido? Y después viene el tacto que lo come. Entonces eso significa que le quedó en la mente una mala conversación, un chisme de Satanás. Le quedó eso en su mente y empezó a dialogar. Y por eso es que cayó en el pecado adámico que hoy conocemos. Pregunta. Hugo dice, hola pastor, soy Alejandro, ¿cuánto tiempo de dormir me da miedo que no puedo dormir? ¿Cuándo es el tiempo que de dormir me da miedo? Ok, mira hijito, ahí lo que se tiene que hacer principalmente es también una ministración, ministrar eso a tu hemisferio. Hay una palabra que el Señor nos dice, el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Cuando habla de en paz me acostaré, está hablando del hemisferio. Para que se pueda entender. Aquí tengo mi regalo. Mire, cuando dice el Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, está hablando de los hemisferios. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Dios dice, en paz me acostaré, hemisferio izquierdo, y asimismo dormiré, hemisferio derecho, porque tú, Jehová, me hace vivir confiado. Entonces el enemigo trabaja, puede entrar en los sueños. A través de los sueños puede contaminar. El problema es que si entra un espíritu en cual no pueda dormir, es porque hay eso, sí, quizás sí es una memoria. Y dentro del cerebro tenemos otra área, porque son dos cerebros, ahí ese fuera otro tema. Y dentro del cerebro tenemos ahí una palabra que no sé si se alcanza a notar, que dice ahí, a ver, ahí, dice memory. ¿Se alcanza a ver? Ok, ahí en el cerebro dice memory. Ahí donde está el enemigo, dentro del cerebro, porque en el cerebro tenemos estos dos hemisferios, hemisferio izquierdo y derecho, y dentro del, se llama el hipocampo. En el hipocampo está la memoria, lo que hablé en los casos anteriores. En la herida, la frustración está en la memoria, en los recordis, está en el recuerdo. Entonces, debe de haber alguna situación en que el enemigo tenga un derecho a entrar para que no pueda dormir. Puede ser una, la que vimos recién, dialogismo. Pero el dialogismo se produce porque hablamos, pensamos mucho, pero lo hablamos en la mente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si tú has orado y no sucede nada, se necesita una administración. Una administración en el espíritu y ahí donde podemos nosotros romper. Aleluya. Se cayó el cerebro. Mira esto. Aleluya. El Señor reprenda espíritu de cerebro. Entonces, si necesitas ayuda, hijito, estamos para eso. Te puedo enviar material, hay mucho material, muchos libros que podemos trabajar en eso, pero sí hay un espíritu, porque el Señor nos dio la cualidad de poder dormir. Si no podemos dormir, quiere decir que hay un espíritu, un antecedente, puede ser una herida de trauma. Cuando hablo de trauma no hablo de locura, no, es una herida. Es algo que está todavía en la mente y por eso que cuesta reconciliar mucho el sueño. Pueden también ser por fármacos, con antecedentes que a veces los fármacos hacen áreas en segundo plano y también pueden ser muchos causantes, pero sí, por lo general, tendría que ser un espíritu que hay que trabajarlo. Ahí después me puede escribir también. Tatiana, yo tengo mucho miedo a la serpiente. Gracias, hijito. Tengo mucho miedo
tengo miedo a Miriam dice, yo tengo mucho miedo a la serpiente y a veces la oscuridad siento que hay vigilándome para completar el miedo que caen las cosas. Ok, ¿se fija? ¿Qué hay que hacer con todo eso? Usted tiene que liberarse, pero porque todo está en su mente. Todo lo que tengas tú de miedo está en la mente, inconsciente. Ahí hay que trabajar. Si eso todavía continúa porque está en la mente inconsciente, que es un vínculo. Ya lo vimos, vínculo es una prisión. Entonces se necesita una administración. Soltar el miedo, soltar el dolor. A veces las personas le hacen, como no sé si usted se ha fijado en terapia, las personas que tienen miedo a serpiente, les pasan una serpiente y se la colocan en el cuello. Aleluya. Y, bueno, no le estoy diciendo que lo haga, porque si no, antes que se la coloque en el cuello, usted se me va a desmayar. Pero son como terapias para vencer los miedos o los temores, o a la gente que tiene miedo a la altura, los suben en altura y bueno, ahí se desmayan antes que lleguen. Pero le hacen como lo contrario. Pero esto más que eso, porque eso es la parte psicológica. Pero nosotros sabemos que todos esos son espíritus. Entonces, ¿qué hay que hacer? Declarar el Salmo, el texto Salmo 4:8, también importante, y segunda de Timoteo, que lo hablamos, que Dios no nos ha dado espíritu de temor o miedo, sino de poder. Usted tiene el poder, el amor y el dominio propio, porque ahí en el cuerpo aplica el dominio propio. Hay que declarar, y si no sucede nada, ahí sencillamente una administración con ministro de liberación o alguien que maneje bien el tema para que pueda jerarquía con jerarquía. Pregunta. Estoy recibiendo también los mensajes por el chat, así que usted puede escribir también o por WhatsApp, puede hacerlo. Pastor, cuando oramos en nuestra mente es dialogismo, no, no, hijita. Cuando nosotros oramos verbal es diálogo. Cuando oramos es verbal. Cuando pensamos, dialogismo. Verbal, yo estoy hablando ahora, estoy haciendo un monólogo, y usted me escucha, yo estoy hablando 200, 300 palabras por minuto. Cuando es dialogismo, yo no hablo nada, verbal, pero lo hablo en la mente. 1000, 1500, 2000 palabras por minuto. Esa es la diferencia del diálogo y el dialogismo. Sigo recibiendo ahí las preguntas, puede abrir micrófono, estamos en mesa de diálogo. Hablemos el tema, quizás alguien de lo que usted está viviendo necesita una ayuda también, y todos aquí no es para criticar, juzgar, no, estamos para ayudar. Y también de las experiencias poder saber, porque esto ocurre también, hermano, que nosotros necesitamos también. Yo le contaba que de niño también me costaba, cuando era niño vi una película de lo que le decía de vampiro, de Barnabas Collins, de terror que daban en la radio, y ya, hermano, quedaba debajo de la sábana con miedo, con terror, con tormento, porque yo di lugar, aunque era inconsciente porque los demás lo colocaban. Pero todas esas cosas hay que tener cuidado, porque eso se va alimentando. Los miedos se alimentan, esto no es que vengan así, los miedos uno los va alimentando. Por eso hay que tener cuidado, qué vemos y todo lo demás. Pregunta. Puede abrir el micrófono, si tiene dudas, pregunta si entendió el tema. Estamos hablando sobre los miedos. ¿Cómo se derriba? Miriam dice, ¿cómo se derriba el temor a las malas noticias? Las malas noticias se derriban con lo contrario. ¿Qué dice el Señor a través de la palabra? No tendrás temor de malas noticias. Los miedos alimentan las malas noticias. Se hace lo contrario. Yo tengo que tener una convicción. Inmediatamente anulo esa mala noticia. Yo declaro en Cristo todo lo puedo que me fortalece. Declaro la palabra, empiece a citar textos bíblicos de fortaleza, de rompimiento, de que no haya argumento, de la fortaleza. Usted empieza a citar escrito, porque cuando nosotros citamos la palabra, escrito está, inmediatamente derribamos el argumento. ¿Cómo entran todo espíritu? Y esto es texto clave. Escuche esto, anótelo. Todo espíritu entra cuando yo le creo. ¿Lo digo o no? Todo espíritu entró cuando yo le creo. Entonces, si viene un espíritu, no creas. No creas. Porque si tú crees, ¿qué le pasó a Job? Cuando leíamos Job capítulo 1, después Job capítulo 3. Job alimentó el miedo. Job creyó que su hijo iba a tener problemas. Job empezó a alimentar el temor, empezó a alimentar el miedo, y eso le sucedió porque él creyó que lo que estaba orando al comienzo bien, lo creyó, y como lo creyó, le aconteció. Lo que yo más temía, decía Job, Job capítulo 3,
lo que yo más temía, verso 25-26, me ha acontecido. Mire qué interesante todo eso. Por eso es que para derribar los miedos, las malas noticias, las malas palabras, hay que anularlo con otra palabra. Una palabra se anula con otra palabra. Y tú tienes la palabra más segura. Escrito está. Mire qué bonito. Tú tienes la palabra más segura que es escrito está. Si viene algún área de temor, de miedo, inmediatamente con la palabra escrito está. La anulamos, la desbaratamos, rompemos todas áreas de espíritu y derribamos todo eso. Por eso es que no tenemos que tener miedo. Porque los miedos, recuerde que los miedos causan desobediencia, rebelión, causan problemas en la mente, hay gente que se enferma por el miedo. Miedo a perder a la muerte, miedo a la muerte, miedo a la economía, miedo a perder el trabajo o miedo a diferentes tipos de fobia como la que estamos viendo hoy. ¿Preguntas? Aleluya. Hay gente que tiene fobia a llegar temprano a la reunión. Mariana, te elige. Yo siempre con... ¿Y what about sleep paralysis? Cuando hay gente que sufre de parálisis cuando está dormido. Um, Eso, siempre es un demonio, ¿verdad? Son espíritus. Sí, espíritu se llaman espíritus mundo, que es lo diferente a los demonios, pero para que se pueda entender son espíritus mundo que entran y entran en la mente y toman el control de la mente y ahí se produce como unas parálisis. Entonces So, hay que reprenderlo, sí. um, un poquito de Alex que pronto de dormir. Nosotros debemos de dormir, I mean, like en paz, porque por decir, para mí, si tú entras a mi cuarto, yo escucho guerra espiritual 10 horas. Tú entras a mi cuarto y yo lo tengo fuerte 10 horas. Amén. Eso es malo porque yo no me puedo dormir si no lo tengo puesto. I mean, Cuando tú dices, ¿qué es lo que tienes puesto para entender? Música, alabanza, predicación. yo tengo un video de como 20 horas que está jugando atrás y están reprendiendo todo lo que se te pueda venir a la mente, lo están reprendiendo. Y yo necesito escuchar eso cuando yo estoy dormida, todas las noches. Ok, Es la única manera que yo puedo dormir. ok. Ahí entramos en dos cosas, una buena y una mala. ¿Quieres la buena o quieres la mala? No, lo bueno es porque sí, pero como que me estoy no sé cómo se dice, Aferrando. aferrando. Sí, a Y eso. yo no quiero siempre nomás, tú sabes, si alguien entra a mi cuarto se ve medio, porque, I don't know. Sí, entiendo. Ahora, ¿cuándo es bueno? Aquí nosotros tenemos que también tener cautela de eso. ¿En qué sentido? Por eso está lo bueno y lo malo. Lo bueno es que estás haciendo algo bueno, colocar todo eso para liberarte, pero también si uno tiene que estar capacitado si está haciendo guerra espiritual. Porque como tú estás dando guerra espiritual, tenemos que estar preparados, equipados para hacer guerra espiritual. Si no estamos preparados, equipados, se va a venir el contragolpe. Ahora, si nada sucede, gloria a Dios. Pero como consejo también haz un tiempo de adoración. Con alguien conversaba que me preguntaba sobre los miedos y le decía, haz adoración. Sí, me escribió alguien de Perú que estaba viviendo un momento de tormento, de miedo. Yo le decía, haz adoración. ¿Por qué? Porque la adoración es la guerra más alta de grado espiritual en sí. Porque en sí no es la guerra espiritual. En sí no es estar echando todo el día fuera de demonio. En sí lo que es más alto en nivel de guerra espiritual y jerarquía se llama la adoración. Entonces la adoración te ayuda más que la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque estamos haciendo guerra espiritual y lucha y pelea, pero a lo mejor si hay una parte que yo estoy trabajando o no entiendo de guerra espiritual o no manejo sobre espíritu, me pueden venir contragolpe. Pero en cambio, si yo estoy adorando, no me va a venir contragolpe porque yo dejo que la presencia de Dios inunde toda mi vida, mi cuarto, mi ser y aún lo que yo no entiendo. Solo la presencia de Dios inunda todo. Mire qué interesante, buena también la pregunta, Mariana, porque nos lleva a todo esto. Qué importante la adoración, porque cuando nosotros adoramos, Satanás no puede estar. No puede estar, es imposible. Ahora, termino con esto, escúchalo bien esto, Mariana. Efesios 6:12 nos habla de la armadura. Y aparentemente la armadura tenemos que andar tocando siempre. Siempre la tenemos que colocar, pero no es así.
Escuche, siempre nos dice Efesios 6:12 de colocarnos la armadura y colocarnos la armadura y siempre estar colocando la armadura, pero existe un lugar en el cual nos quitamos la armadura y es cuando tú entras en la presencia del Señor. Porque en la presencia del Señor, aleluya, no hay guerra, no hay batalla, no hay que reprender, no hay que hacer nada. Tú entras en adoración y ya el Señor te investió. Y si está la presencia del Señor, tú no tienes que guerrear, tú no tienes que reprender, tú no tienes que hacer nada. ¿Qué haces tú? Adorar. Porque cuando está la presencia del Señor, el enemigo no puede estar, no puede entrar. Por eso es que es importante que aprendamos todo diseño. Hay un tiempo para todo, un tiempo de guerrear, pero también el máximo de tiempo se llama adoración. Cuando adoramos, el enemigo no puede entrar. Por eso es que el Señor prometió, donde hay 2 o 3, ahí voy a estar yo, que está en unánime. Donde hay alguien que me adora, donde hay cánticos, donde hay alabanza, Él prometió descender en medio de la alabanza de su pueblo. Hay sanidad, hay liberación, se derriban las fortalezas, se caen los miedos, se caen las frustraciones, se caen los temores, porque hay presencia. Así que hay un tiempo en que yo tengo que quitarme la armadura. ¿Cuándo? En la intimidad. ¿Y qué es la intimidad en el cuarto secreto? Mire qué bonito todo esto. Aleluya. ¿Se entendió? Ok. Pregunta Mariana, ¿se entendió? No, yeah, I'm sorry, I'm sorry. Ok. Muy bien. No, pero tienes mucha razón porque a veces yo creo que me enfoco tanto en la guerra espiritual que pues te cansas y nunca lo ha escuchado como usted lo dijo. Me debo de enfocar en adorar a Dios porque no pueden entrar en la presencia. So vamos a adorar. Okay, let's go, guys. Aleluya. Excelente, muy bien. Esto, hermano, importante. Se fija que a través del diálogo aprendemos mucho. Yo al comienzo cometía muchos errores, porque estaba recién comenzando. Estaba recién en mi inicio de guerra espiritual y hermano, y estaba reprendiendo a todo y todo pensaba que todo para mí era demonio, hasta mi sombra reprendía, porque estaba en ese tiempo que no conocía, estaba recién caminando. Y ahí, hermano, yo me pasaba puro haciendo guerra, puro haciendo guerra, puro haciendo guerra. Pero después cuando fui acercando a más y conocer más al Señor y al Espíritu Santo, el Señor me empezó a enseñar sobre que hay un lugar de la intimidad, en que la intimidad es tú y el Señor. Y yo me quito la armadura, porque en la presencia del Señor no hay que pelear, no hay batalla, no hay guerra, es solamente su presencia. Y si está Él, gloria a Dios, no va a entrar ningún demonio. Entonces eso lo aprendí con los tiempos, así que le enseño esto para que ustedes lo hagan. Adoren al Señor, porque hay gente también que me pregunta, pastor, yo no sé cómo reprender a un demonio, no sé cómo reprender a Satanás, ¿cómo lo hago? Tranquilo, adore, adore, nada más, adore. Porque recuerde que Lucas capítulo 10, versículo 18, dice Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lo dijo palabra de Jesús y eso sucedió en la eternidad. Y cuando dice yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, está diciendo que Satanás fue quitado del cielo, fue destituido del cielo, fue desautorizado del cielo. Pero no solamente eso, sino que fue quitado de la presencia del Señor, fue desautorizado de la presencia del Señor, cayó del cielo como un rayo de la presencia del Señor. Por eso que en la presencia del Señor, Él no puede estar, no puede estar. Mire qué bonito todo esto. Ángela, ¿en la iglesia uno se puede quitar la armadura? Buena pregunta. Por lo general en la iglesia no. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay muchos espíritus. Y no solamente, no todos son santos. No todos van con aurola, no todos van con alita. Hay gente que te tiene envidia, celo ministerial. Ahí, hermano, parece que el campo de batalla y la iglesia no debería ser. El chisme, la división, el que habló mal de ti, el que ora por ti y después te apuñalea, hermano. Todo eso hay. Así que en la iglesia, por lo general, ahí sí también es importante la adoración. Por eso es que en el momento de adorar, adora. Y volvemos a lo mismo. Adora al Señor, glorifica el nombre del Señor, exalta con el pandero, con símbolo, con danza, adora al Señor para que no entre el enemigo. Pero ahí en esos momentos, por lo general, es donde más hay espíritus de personas. Ahora, también nos podemos contaminar por los ambientes, por la atmósfera, por el tacto, que lo hemos enseñado en otra clase. Entonces, siempre uno tiene que estar más adorando y menos armadura. Más adorando, menos armadura. Recuerde, y voy al tiro, Julieta, con la pregunta. Recuerde que Efesios 6:12, ahí comienza la armadura.
Pero ¿qué dice el verso 9? No leemos el verso 9. El verso 9, 10. ¿Qué dice? Fortaleceos. ¿En qué? ¿En la armadura? Fortaleceos en la coraza, en el casco. Fortaleceos en el yelmo. Fortaleceos en la espada. No, no dice eso. Dice fortaleceos en el Señor y en el poder. No de la armadura, no del casco, no de la espada. En el poder de su fuerza. Mire qué interesante, ahí aplica el texto. Gracias, Espíritu Santo, me trae recuerdo estos versos. Por eso es que tú tienes que fortalecerte en el Señor. Y ahí declarar, en el gozo del Señor, yo me fortalezco. Adoración. Aleluya, gracias, Espíritu Santo. Julieta, vamos a la pregunta. Gracias, pastor. Bueno, pastor, le cuento lo que pasó el domingo pasado en la iglesia. A ver, el pastor estaba tocando unos temas de liberación en la iglesia Filadelfia. Y resulta que algo tocó así como una liberación, así como por encimita, ¿no? Reprendiendo el espíritu de amargura, reprendiendo, bueno, un poco de espíritus ahí que, bueno, detrás mío había una muchacha y la muchacha empezó a toser. Yo sé que cuando se tose hay liberación, ¿sí? No sé, pastor, me dio como cierto temor. Y me dio como cierto temor porque esa es mi pregunta. Cuando hay liberación general, así como lo hizo, sin ninguna intención, el pastor lo hizo, pues renunciando y reprendiendo demonios de odio, de mentira, de falta de perdón, bueno, muchas cosas. Pero de todas maneras yo sentí como cierta cosa. eh, Se puede pegar un demonio así que otra persona, digamos lo que pasó con ella, ¿sí? Que salga algún demonio, algún espíritu de interior y que se pueda pegar a alguno de los que están ahí. Ok, entiendo. No se puede pegar si yo no tengo derecho legal. Si tengo derecho legal, aquí hay una frase que aprendí hace muchos años y cuando el Señor me la dio no la entendí, que es los espíritus se buscan y se juntan. Anótelo eso. Los espíritus se buscan y se juntan. ¿Qué significa eso? En que si yo tengo un derecho legal, el espíritu se busca y se junta. Entonces ahí puedo ser contaminado. Pero si yo tengo la presencia del Señor, el espíritu no va a venir, va a huir. Por eso que, ¿por qué cree usted que el chismoso se junta con el chismoso? La chismosa con la chismosa. No es que esté pasando lista, así que tranquilo. El que roba con el que roba, el que miente con el que miente, pero los santos con los santos, porque los espíritus se atraen. Es como un imán. Asimismo en el mundo espiritual. Voy al tiro con las preguntas. Se atraen en el mundo espiritual. Entonces, si nosotros estamos en el orden, estamos orando, estamos buscando, es imposible que venga un espíritu de ente, porque tú nos has dado derecho legal. ¿Cuándo va a venir el espíritu? Cuando quizás nosotros demos un derecho legal. Voy a una pregunta que también me escriben por WhatsApp y ahí voy a la pregunta también de acá. Dice desde Chile, mi pastor, mi nieta Emily está conmigo. Saludo a Emily, hijita, Dios te bendiga. Y me pregunta, ¿cómo poder sacar el miedo a la oscuridad, a perder seres queridos? Ok, ahí donde hay que ministrar, buena pregunta. Ahí hay que ministrar, María, a su nieta, ore por el hemisferio izquierdo. Porque hay área, seguramente, mente inconsciente, que es la memoria, y en el hemisferio izquierdo deben haber algo que ella, por eso que está así. No dentro en espíritu porque entró, dentro porque algo vio, porque algo escuchó, quizá una película de terror, o habló algo de miedo, ella se frustró, se lo llevó en la mente, y en la mente está luchando. Por eso es que tiene miedo a la oscuridad, porque si tiene miedo a la oscuridad, quiere decir que algo afectó su espíritu. Entonces, ¿qué se hace? Orar por la mente izquierda, que es el hemisferio izquierdo, porque el hemisferio izquierdo es donde radican las memorias de un pasado. Esto lo he estudiado y para quizás los que no saben, estudié mucho tiempo, por eso tenía aquí el cerebro, que el cerebro lo vengo estudiando ya mucho tiempo, neurología, neurociencia, y hay mucho material de eso. El hemisferio izquierdo radica el pasado. Anótelo. Hemisferio izquierdo es ataque al pasado. Hemisferio derecho va al presente y al futuro. El enemigo, que el Señor lo reprende, ningún espíritu trabaja en el presente ni en el futuro. ¿A qué hemisferio trabajan? En el pasado. Entonces debe de haber en su mente, en su nieta, algún acontecimiento que vio, que a lo mejor algo que pasó y se le hizo en su memoria. Ahí usted ore por ese hemisferio y ore para que haya sanidad. Y también a través de la enseñanza usted le habla y usted le dice también
en que en Cristo nuestro Señor, Él los dio poder, autoridad y reprender también todo espíritu y no tener miedo sobre personas también el perder seres queridos, porque también ella tiene miedo a perder ser querido. Hay que enseñarle la confianza y decirle que mientras uno está en Cristo, y si llegara a pasar que alguien se va a ser por voluntad de Dios, pero esa persona va a estar en un buen lugar, en un lugar de paz, en un lugar con el Señor. Eso todo se tiene que hablar, así las personas también como niñita, como niña ella, va a poder entender. Mónica Villarreal, y que Dios te bendiga. ¿Puede abrir micrófono? Vamos a las preguntas. Hola, pastor. Bendición, hija. Pregunta es, ahorita que estaban hablando de las transferencias de los espíritus, ¿me puedes explicar un poquito más de cuando dices si tenemos derecho legal al espíritu? Estás diciendo como si tenemos puertas abiertas, pero ¿qué pasa si tenemos una puerta abierta que no sabemos que tenemos abierta? Buena ¿Todavía pregunta. se puede transferir el espíritu Bueno, en una sesión de liberación? ok. Buena pregunta. Cuando cuando hablamos de transferencia de espíritu, analicemos las puertas abiertas y después la contraparte. Cuando hay una transferencia de espíritu, el espíritu va a entrar, lo que hablaba anteriormente, que porque uno atrae, es como un imán. Los espíritus entran porque uno tiene un derecho legal. Hay que desautorizarlo, hay que quitarlo. Y si uno no sabe, siempre nosotros tenemos que tener cuidado, todos los días tenemos que sacudirlo. Tengo todos estos libros que también si pueden leer en el español, Mónica, ahí te los puedo escribir y te los puedo mandar sobre transferencia de espíritu, sobre los vínculos, todo eso lo tengo escrito porque son muchos temas, pero ahí hablo sobre las transferencias de espíritu porque uno se puede contaminar con muchas áreas. Por la ropa, Judas capítulo 1, aunque es un solo capítulo, el verso 23. Judas 1, verso 3, las ropas contaminadas por sus acciones inmorales. Eso significa que por las ropas portan espíritus también, a través del tacto. Cuando tú saludas a una persona y esa persona está contaminada, te contamina. Esas son contaminaciones de ambiente, de atmósfera, no de pecado, que son diferentes, pero son contaminaciones de transparencia. Por una mala relación, ejemplo, tiene una relación con un novio o una novia en general que es inconverso, que a lo mejor estuvo en hechicería, no lo sabe, a lo mejor era mujeriego, no lo sabe, estuvo con otras mujeres, no lo sabe, con otro hombre, no lo sabemos. Y entonces tú cuando te liga a una persona, ahí viene la palabra del Señor, que es un yugo desigual, porque el yugo desigual da una transferencia de espíritu. Entonces, si yo me yugo un yugo desigual, me puede venir un ataque. ¿Qué hay que hacer? Sacudirse en el mundo espiritual, porque si no van a venir las transferencias sí o sí, porque yo de ilegal, a través de un beso, a través de una relación sexual, a través de la ropa, a través de tacto, a través de una conversación, por muchas cosas pueden venir transferencias. Entonces, es siempre importante sacudirse al mundo espiritual y pedir perdón, ahí desautoriza. Ejemplo, si se hizo algo indebido, yo desautorizo eso en el nombre de Cristo Jesús, pido perdón y me libero inmediatamente. Pero si yo no hago nada, está el derecho legal. Y el derecho legal significa que el enemigo va a entrar porque yo tengo la puerta abierta. Y si yo no sé que tengo la puerta abierta, igual hay que seguir haciendo, sacudirnos en el mundo espiritual. Tengo un tema también de sacudirse en el mundo espiritual que también lo puedo regalar, porque ahí hablo todo relacionado a las transferencias de espíritus por el ambiente y por la atmósfera. Recuerde que ambiente y atmósfera no tiene nada que ver con pecado. Pecado es la consumación. Pero los ambientes y atmósfera sí nos podemos contaminar. Por una mala conversación, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre. El que tú escuches cosas que no debe hacer, corrompe la buena costumbre, contamina tu espíritu. Una relación también corrompe la buena costumbre, por eso depende de con quién te ligues, con quién te juntes, con quién te relaciones. Según con quién tus relaciones, en eso te convierte. Porque ¿qué dice la Escritura? Ya no son dos, sino son uno solo. O sea, al decir ya no son dos personas que se unen, sino son uno solo, está diciendo es un solo espíritu. Por eso que hay un texto también en la Escritura que dice, júntate con un necio, necio será. Júntate con un sabio, y sabio será. Júntate con un chismoso, chismoso será. Júntate con un mentiroso, mentiroso será. Júntate con un santo, y santo será. Aleluya. Hay harto que hablar, bastante tema, pero espero que pueda haber entendido la respuesta. Y si no, tengo los libros de esto, Mónica, de transferencia de espíritu, que ese es otro tema,
pero también está dentro del tema que estamos hablando, así que después los puedo enviar a ustedes si lo quieren así. Pastora Miriam desde Colombia. Buenas noches, pastor. Buenas noches Bendiciones. a todos. Pastor, bueno, mire, hablando pues de muchos de los miedos, mire, no, aquí en mi casa hay un apartamento que se construyó y eso lo divide como el patio. Entonces, pues a mí no me gusta salir como en la noche porque muchas veces me toca salir en la noche y es un miedo tan fuerte que cuando yo salgo para afuera y veo como esa oscuridad, o sea, es como lo que decía en el mensaje, como si alguien me estuviese vigilando y siento un desespero de salir corriendo, o sea, y cuando me entro rápido con ese miedo, o sea, siento como si alguien ya viene detrás mío. Entonces, ese, ese es el miedo que realmente no he podido dominar. Otra cosa que tengo miedo es, bueno, y esto es como algo como, no sé, como algo de locos, porque tengo miedo que mis hijos crezcan. Es una locura, pero sí me da miedo que mis hijos crezcan porque cuando están pequeños, pues obviamente uno como que puede como que cuidarlos, puede controlarlos, pero grandes, o sea, me da mucho miedo, entonces me pasa como Job. Entonces, cuando estoy orando por eso, entonces yo digo, Dios mío, pero después que reacciono, digo, yo estoy como Job y recuerdo sus enseñanzas y peor, me da más miedo todavía, pastor, de verdad que es algo feo. Y un miedo que cogí pues a raíz de las clases que he venido recibiendo es el miedo a darle la mano o a tener contacto, como decía mi hermana, de un abrazo, de darle la mano con otra persona, porque ya estoy creyendo que se me va a transferir algún espíritu. Entonces, y eso también es algo que me está molestando Ok, mucho. Pero hay harta liberación que hay que hacerte. Aleluya. Pero mire, siempre tenemos que tener cuidado no caer en el misticismo. ¿Qué es el misticismo? Lo que me pasaba anteriormente a mí. Yo creía que todos los demonios, como le decía, hasta mi sombra reprendía y hasta el perro se atravesó al gato y él lo reprendía, espíritu de gato, espíritu de perro. Hermano, me lo pasaba reprendiendo. Misticismo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dominio propio, dominio de la mente, destrucción de fortaleza, hay que derribarla. Porque si estamos en Cristo, no puede suceder absolutamente nada. En Cristo estamos protegidos. En Cristo estamos victoriosos. Ya somos más que vencedor. Y no dice que tú eres vencedor. La Escritura no dice que tú eres vencedor. Dice que eres más que vencedor. O sea, ya estamos protegidos. Pero el misticismo abre una grieta en mi armadura y dentro de los espíritus. Mi miedo abre una grieta en mi armadura. En Cristo ya estamos fortalecidos. Por eso es que no tendráis temor de mala noticia. Lo que está diciendo el Señor, no temas a nada. Por eso es que no temas, aparece 365 veces en la Escritura. No hay que temer a mala noticia, no hay que temer a la enfermedad, no hay que tener miedo a la oscuridad, no hay que tener miedo a la araña, no hay que tener miedo a la serpiente, no hay que tener miedo al chismoso, al chismosa, ni al que te causa daño. No tengas miedo a la enfermedad, a nada. Cuando yo no tengo miedo, tengo una convicción. Porque esa convicción se llama mi Dios. Por eso la Escritura dice, en Cristo estamos escondidos. Aleluya, esto está bonito, escúchelo y anótelo por ahí. En Cristo estamos escondidos. ¿Qué significa en Cristo estamos escondidos? En que Él va adelante y yo voy detrás y voy tranquilo. Pero si yo voy delante, hermano, yo ando con miedo, ando con temor, reprendo a todo, reprendo a toda obra y hermano, ando con miedo, con temor. ¿Por qué? Porque yo voy delante de Cristo. Dios te dice, en Cristo, tú tienes que estar atrás. En Cristo estamos escondidos porque estamos escondidos en Él. Él se encarga de jerarquía. Yo ni siquiera tengo que reprender. Yo adoro, yo glorifico el nombre del Señor porque Él se encarga. Él venció la muerte, Él venció los demonios, Él nos dio también poder, pero por Cristo. O sea, Cristo tiene que estar delante de nosotros. Mire qué bonito todo eso porque nos ayuda mucho a entender el mundo espiritual. Aquí otra pregunta me decía, ¿cómo sacudirnos en el mundo espiritual? Fácil. Al sacudirnos en el mundo espiritual, esto es siempre hay que hacerlo. Si usted va a trabajar, tiene que de vuelta sacudirse, porque cuando usted va a trabajar o a hacer alguna cosa, yo creo que usted ora o no. Si no ora, lo ministramos inmediatamente. Aleluya. Usted al salir de su casa tiene que orar. Ore. Ahí diga, por eso es que usted va contento, Señor, voy a trabajar y voy a hacer, y usted va con fortalecido porque oró.
pero llegó a la casa, al lugar de trabajo, o llegó a comprar, llegó a donde fue a dejar al hijo, fue a dejar al nieto, al colegio, a la escuela, a cualquier lugar, y después de regreso, conflicto. Que lo de atrás te empiezan a tocar bocina, tú te desesperas y tú le gritas, es que no soy avión. Y hermano, empezamos a pelear porque nos tocan bocina, nos estresamos, empezamos con ansiedades y empezamos, hermano, que queremos llegar rápido a la casa, queremos llegar rápido a la casa para poder descansar, y más encima hay un taco se dice en Chile, no el taco de México que se come, taco se llama el tráfico. Aclaremos al tiro porque si no algo no va a decir qué pasa. Entonces en Chile se llama el taco, el tráfico, y hay un tráfico enorme y te empiezas a estresar. Más encima los de atrás te tocan bocina y llega a tu casa amargada. Bien, llega el esposo, ¿cómo te fue, mi amor? ¿Qué te importa? Y el niño te quiere saludar y ya córrete de aquí. Así somos. ¿Qué pasó ahí? Te contaminaste. ¿Qué te contaminaste? Porque trajiste esa contaminación de afuera. Por eso que cuando salga del trabajo, Señor, me sacudo de todo espíritu del trabajo. Fui a comprar, me sacudo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Eso sale en Mateo, sale en Marcos, también sale en Hechos. Pablo también lo hacía así. Pablo se sacudía. Y la escritura lo habla mucho. Allí tengo otra enseñanza también de sacudirse en el mundo espiritual. ¿Qué hay que hacer? Es lo siguiente: Señor, yo me sacudo en el nombre de Cristo Jesús de toda contaminación de ambiente o atmósfera. No son pecados, ojo con esto, no son pecados, pero son ambientes hostiles. Porque tú en la casa estás bien, gracias al Señor, pero en el trabajo, imagínate en la calle, ¿qué hay en la calle? Droga, prostitución, mentira, hay abuso, quizá haya una persona que la están siendo violada y tú no sabes porque están escondidos entre casa, quizá alguien pasaste por un lugar, está haciendo hechicería, quizá alguien la están matando. Todo eso se da dentro de esto, de ambiente, de atmósfera, y no lo sabemos. Por eso es que pasamos por ese lugar y nos contaminamos. Más claro, siempre lo he dicho con esta siguiente área, de que cuando tú vas por un lugar y ves fuego, ¿tú qué dices? Voy a pasar por el otro lado, por la otra esquina, para no quemarme, que me salte una chispa y me queme la ropa. Tú pasas por el otro lado, llegas a tu casa y ¿qué hueles? No Victoria Sicri, no Antonio Bandera, a humo. Ese se llaman contaminaciones, para que usted pueda entender que no es lo mismo pecado, estos son ambientes. ¿Y qué es ese ambiente? Esa amargura, ese enojo, esa ira, esa cosa hostil. Ejemplo, en el trabajo siempre alguien pelea, hay envidia. Esa envidia, a veces tomamos espíritu y llegamos a la casa enojados, amargados, pateando, ya no queremos hablar con nadie, porque nos contaminamos. ¿Qué hay que hacer? Señor, me sacudo de todo espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Y eso también se hacía con la pregunta que también hacía Ángela, también que aún en la iglesia también tenemos que hacerlo. Pero pastor, en la iglesia, claro, si no todo el que brilla es oro. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, porque esté en una iglesia, van a haber personas que no lo sean así, que dice Santiago 4:1. ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos? No le está hablando Pablo a los de afuera, le está hablando en la iglesia. Entonces, aún en la iglesia, usted se despidió de la hermana. Señor, yo me sacudo de todo espíritu, me voy a mi casa contento por la bendición de la palabra y todo, me sacudo de todo espíritu y me voy feliz. Eso se hace, pero eso no se hace a veces, quizás por la falta de conocimiento. Por aquí estamos para aprender, por eso este tema se llama Mesa de Diálogo, donde han habido bastantes preguntas. No sé si quedan otras más preguntas. Pastor, con respecto a lo que usted decía que no, que les hacían terapia con respecto a las serpientes, que les hacían terapia de colocarle que una serpiente en el cuello, bueno, en fin. Pastor, alguien en una ocasión me dijo, como yo le tengo tanto miedo, que viera esos reportajes donde hay muchas serpientes. Y bueno, yo lo hice así, pues, puse una valentía de donde no la tuve y veía por ratos, aunque a veces dejaba de mirar y a veces veía y vi muchas serpientes ese día, pero pastor, para mí fue peor, eso no me sirvió de terapia. Tuve unas pesadillas horribles en la noche con esas mismas serpientes, entonces para mí fue peor, no me ayudó en nada. Claro, porque es lo que decía anteriormente, que en el mundo le hacen este tipo de psicología a la mente, una terapia, pero no es porque es un espíritu. Entonces en el mundo le hacen colocar la serpiente, súbete en un ascensor, pero ya empieza el problema, porque le hacen un trabajo psicológico, pero no es psicológico, esos son espíritus. Lo espiritual se trabaja con lo espiritual. No es con sangre ni carne, sino son espíritus. Entonces hay que trabajar porque es un espíritu. ¿Qué hay que trabajar? Anulando el espíritu.
porque esa sí es una fortaleza. Esa es la que hay que trabajar. Señor, yo derribo esta fortaleza de este espíritu de serpiente, de este espíritu de araña, de este espíritu de fobia, de este espíritu de claustrofobia, de este espíritu que yo tengo aquí. Señor, lo anulo. Es una fortaleza, pero tu palabra me dice que tú no me das espíritu de temor ni miedo, sino de poder, de amor. Empieza a citar la escritura, empieza a citar, escrito está es muy poderoso, por eso que use Biblia, use palabra, use la escritura, pero dígalo verbal, no en la mente, verbal, anúlelo, rompa, en el nombre de Cristo Jesús. Preguntas.